Lo que acaba de filtrar un médico de la selección española tiene al Barcelona al borde del abismo y a Lamine Yamal en el centro de la peor tormenta de su joven carrera. Porque no estamos hablando de un rumor de pasillo ni de una especulación periodística. Estamos hablando de un informe médico oficial que dice literalmente que el chico no estaba lesionado cuando el club aseguró que sí lo estaba. Y esa bomba acaba de explotar justo antes del clásico, convirtiendo lo que debería ser una fiesta del fútbol en un escándalo de proporciones épicas, donde la Federación Española acusa directamente al Barcelona de mentir, donde la Liga afila sus garras preparando sanciones ejemplares, y donde un talento de 18 años se encuentra atrapado entre el fuego cruzado de instituciones que juegan con reglas que él ni siquiera conoce. Mientras Florentino Pérez observa desde Valdebebas, con esa sonrisa que conocen los que saben leer entre líneas, porque en el fútbol español las guerras no se ganan solo en el campo, se ganan también en los despachos, en los comunicados, en esos papeles con sellos oficiales, que hoy tienen el poder de cambiar el rumbo de una temporada completa. El contexto no puede ser más explosivo, porque este escándalo llega en el peor momento posible para el Barcelona, un equipo que venía de sufrir 2 derrotas dolorosas que pusieron en duda su capacidad competitiva, primero la caída ante el PSG en Champions League, luego el golpazo en Sevilla con ese humillante 1-4 que dejó heridas abiertas. Y justo cuando el club necesitaba recuperar credibilidad y mostrar fortaleza de cara al clásico contra el Real Madrid, estalla esta bomba que no solo pone en tela de juicio la integridad institucional del Barcelona, sino que amenaza con dejar al equipo sin su mejor jugador en el partido más importante del año, porque Lamine Yamal no es un futbolista más, es la joya de la corona azulgrana, el chico prodigio que con apenas 18 años se ha convertido en pieza fundamental del esquema de Hansi Flick, el talento que ilusiona a una afición necesitada de héroes. Y ahora resulta que todo ese capital deportivo y emocional está en riesgo por un supuesto engaño que involucra informes médicos manipulados, selecciones nacionales ignoradas y estrategias oscuras que huelen a desesperación. Todo comenzó cuando el Barcelona comunicó oficialmente que Lamine Yamal sufría molestias en el pubis, una dolencia que supuestamente lo dejaba fuera de la convocatoria de la selección española. Hasta ahí nada extraño porque muchos clubes protegen a sus estrellas antes de fechas FIFA, especialmente cuando se avecina un partido trascendental como el clásico. Pero lo curioso fue el tono del comunicado, vago, sin diagnóstico claro, sin fechas concretas de recuperación, solo frases genéricas sobre reposo y tratamiento conservador, y eso encendió las alarmas en la federación porque cuando un jugador se niega a acudir a una convocatoria alegando lesión, los médicos federativos tienen derecho a evaluarlo por su cuenta. Es un protocolo que existe precisamente para evitar que los clubes abusen del sistema, y el Barcelona lo sabía perfectamente. Por eso cuando la federación citó al jugador para revisión médica, el club pidió posponer la evaluación alegando que Lamine no podía ni desplazarse por el dolor. Una excusa que sonaba razonable hasta que llegó el informe. Fin al punto, y lo que dice ese documento ha cambiado por completo la narrativa. Porque según el comunicado oficial que llegó a la sede de la Liga y de la Real Federación Española de Fútbol, los exámenes realizados por los médicos federativos concluyen que Lamine Yamal no presenta lesión estructural ni inflamatoria. En palabras más simples, el chico podía haber jugado. Tal vez no estaba al 100%, eso es cierto, pero tampoco presentaba ninguna dolencia que justificara su ausencia con la selección. El informe menciona literalmente que el jugador presenta ligera sobrecarga muscular sin limitación funcional y que no existen signos clínicos que impidan su participación deportiva, frases técnicas que traducidas al lenguaje futbolístico significan una sola cosa. El Barcelona mintió en su parte médico para evitar que Lamine fuera con España y así tenerlo fresco para el clásico contra el Real Madrid. Un movimiento arriesgado que ahora podría salirles carísimo porque la federación no está dispuesta a dejarlo pasar.
Desde el punto de vista disciplinario, la situación es grave. La Federación se acoge al artículo 88 del Código Disciplinario que sanciona con multa económica a los clubes que manipulen o falseen informes médicos relacionados con convocatorias nacionales. Pero lo realmente preocupante está en el apartado 2 de ese artículo que contempla sanciones al jugador si se demuestra complicidad o negativa injustificada. Y eso significa que el Barcelona no solo enfrenta una multa económica, sino que Lamine Yamal podría ser sancionado con hasta 3 partidos de suspensión en la liga. 3 partidos que incluyen precisamente el clásico. Y ahí es donde se desata el caos total, porque perder al mejor jugador del equipo por sanción disciplinar en el partido más importante de la temporada no es solo un golpe deportivo, es una humillación institucional de proporciones históricas. En las oficinas del Camp Nou reina el desconcierto absoluto. Joan Laporta, según fuentes cercanas, habría convocado una reunión de urgencia con Deco, el jefe médico del club, y el propio Hansi Flick. La consigna era clara: no hablar con la prensa hasta que sepamos qué hará la liga. Pero ya era demasiado tarde porque el comunicado de la Federación estaba en todos los medios y las redes sociales ardían con hashtags como Caso Lamine y Federación Gate, convirtiéndose en tendencia mundial en cuestión de horas. Los programas deportivos se lanzaron sin piedad. En algunos medios de Madrid hablaban de la mentira del siglo. En Barcelona respondían con acusaciones de caza de brujas contra un chico de 18 años. Y entre esas dos trincheras la verdad parecía cada vez más pequeña y más difícil de encontrar. Según fuentes internas de la Liga, el equipo jurídico ya ha solicitado copia completa del informe federativo, porque esto no es solo una cuestión médica, es también una cuestión de integridad deportiva. Si se confirma que el Barcelona alteró información oficial para proteger a un jugador, la Liga puede abrir expediente disciplinario y aplicar sanciones que vayan más allá de simples multas económicas, y aquí entra Javier Tebas. Porque si hay algo que al presidente de la Liga le gusta más que un buen café, es una batalla mediática con el Barcelona. Fuentes cercanas aseguran que Tebas ya pidió una revisión completa del caso y que no descarta medidas ejemplares. Y cuando Tebas habla de ejemplaridad, todos sabemos lo que significa. Castigos duros, comunicados contundentes y un mensaje claro al resto de los clubes. Con las reglas no se juega. El caso Lamine Yamal amenaza con convertirse en el mayor terremoto institucional del Barcelona desde el escándalo Negreira. Y aunque los contextos son completamente distintos, el daño mediático puede ser igual o incluso peor. Porque esta vez no se habla de árbitros ni de facturas sospechosas. Se habla de algo mucho más sensible: la salud de un jugador menor de edad y el supuesto uso de esa situación para beneficio deportivo del club. En términos de imagen, eso puede ser letal para el Barcelona, porque toca fibras muy profundas: la protección de menores, la transparencia institucional, el respeto a las normas, valores que cualquier institución deportiva debe defender sin excepciones. Pero vamos al fondo de la cuestión. ¿Por qué el Barcelona haría algo así? Fuentes médicas del club argumentan que la pubalgia de Lamine Yamal es una dolencia real pero difícil de diagnosticar con exactitud, porque no es una lesión que se vea claramente en una resonancia magnética, sino que depende en gran medida del dolor que el jugador declare. Dicho de otro modo, si el jugador dice que le duele, está lesionado. Si dice que no puede jugar, y ese pequeño margen de interpretación es justo el agujero legal por el que se cuela todo este escándalo. Según algunos periodistas catalanes, el cuerpo médico del Barcelona aprovechó esa ambigüedad para justificar la ausencia de Lamine con la selección y así evitar más desgaste físico antes del clásico. Una maniobra preventiva, dicen algunos, pero lo que era prevención ahora parece manipulación descarada. Y mientras tanto el entorno de Lamine Yamal guarda un silencio sepulcral. Ni su agente ni su familia han querido pronunciarse públicamente.
Solo se ha filtrado que el jugador está destrozado por el escándalo y que teme que esto marque su carrera para siempre. Imagínate la presión. Un chico de 18 años que pasa de ser el futuro dorado del Barcelona a convertirse en el centro de una tormenta mediática donde se cuestiona su honestidad, su compromiso con la selección y su papel en un supuesto engaño institucional, todo por un informe médico que él probablemente ni siquiera redactó, porque al final los jugadores jóvenes son piezas en un tablero que mueven otros, y cuando las cosas salen mal, ellos son los que pagan las consecuencias. Por su parte, Hansi Flick vive su primera gran crisis desde que llegó al banquillo azulgrana. El técnico alemán confiaba en tener a Lamine listo para el clásico, pero ahora ni siquiera sabe si podrá convocarlo. Y no solo por el estado físico, sino porque si la sanción se confirma, no hay nada que hacer. Fuentes del vestuario cuentan que Flick explotó en el entrenamiento. Testigos aseguran que gritó visiblemente molesto. «Esto no es Alemania, aquí todo es política». Y salió del campo con el rostro desencajado, una frase que corre como pólvora por los pasillos del club y que resume perfectamente la frustración de un entrenador que llegó con métodos claros y disciplina germánica, pero que se encuentra atrapado en el caos burocrático del fútbol español. Mientras, tanto en Madrid la situación se sigue con una mezcla de sorpresa y satisfacción apenas disimulada, en Valdebebas el ambiente es completamente distinto. Hay confianza, serenidad y sobre todo una sensación general de que esta vez el viento sopla a favor del Real Madrid, con jugadores enchufados y un equipo sólido. El Madrid llega al clásico en su mejor momento. Y sin Lamine Yamal en el campo, el Barcelona pierde su principal arma de desequilibrio, esa capacidad para romper defensas con un regate, para generar peligro desde la nada, para cambiar el rumbo de un partido con una jugada individual. Perder eso es perder mucho, tal vez demasiado. Pero el tema no se detiene ahí, porque la Federación no solo publicó el comunicado, sino que también filtró datos específicos de las pruebas realizadas. En ella se detalla que Lamine Yamal completó sin dificultad los test de flexión, salto y resistencia con valores dentro de la normalidad. Incluso se indica que el jugador manifestó sensación de leve molestia, pero sin signos de limitación funcional, y lo más importante, el informe está firmado por el doctor Sánchez Muro, jefe médico de la selección española, con el visto bueno del Comité de Ética Médica de la Real Federación. Eso significa que el documento tiene valor jurídico completo. No es una simple opinión médica ni una especulación periodística. Es una base legal sólida para imponer sanciones. En el Barcelona preparan su defensa con urgencia. Alegarán que la lesión era real aunque leve, que actuaron de buena fe pensando en la salud del jugador, que el dolor subjetivo no puede medirse con máquinas, que todo esto es una exageración política para golpear al club justo antes del clásico, y pueden que no les falte razón en algunos puntos porque en el fútbol español la frontera entre justicia deportiva y guerra política es cada vez más difusa. Pero el problema es que esta vez tienen las pruebas en contra. Tienen un informe médico oficial que contradice su versión, y eso es muy difícil de rebatir por muchos abogados que contraten. En Madrid, sin embargo, muchos lo ven de otra manera. Algunos opinan que este caso puede sentar un precedente necesario, que durante años los clubes grandes han usado las lesiones ficticias para proteger a sus estrellas antes de partidos importantes y que ya era hora de poner límites claros. El mensaje que se envía es contundente. Las reglas son para todos, y si un club grande las rompe debe pagar las consecuencias como cualquier otro. Un principio loable, aunque la aplicación selectiva de esa justicia siempre genera dudas. Mientras los despachos hierven y los abogados redactan recursos, en las calles la afición opina dividida. En las terrazas de Barcelona se escuchan frases como «esto es persecución pura». En Madrid responden sonrientes «el karma siempre vuelve». Y aunque parezca una simple polémica médica, lo cierto es que lo que está en juego es mucho más grande. La credibilidad del fútbol español.
Porque si un club puede manipular un parte médico sin consecuencias reales, ¿qué nos queda? ¿Dónde está el límite entre la estrategia deportiva y el engaño institucional? Y así, mientras el reloj avanza y el clásico se acerca, el caso Lamine Yamal se convierte en el nuevo epicentro del caos futbolístico español. Un joven talento atrapado en medio, una federación que quiere imponer autoridad, una liga que ve la oportunidad perfecta para dar un golpe sobre la mesa, y un Barcelona que una vez más se encuentra acorralado por sus propias decisiones. Porque en el fútbol como en la vida hay errores que se pagan caro, y cuando el error es mentir, el castigo no tarda en llegar. Ahora solo queda esperar la resolución final, ver si el Barcelona logra revertir la sanción o si Lamine Yamal deberá ver el clásico desde la grada mientras su equipo enfrenta al Real Madrid sin su mejor arma. ¿Y vos qué pensás? ¿Hizo bien el Barcelona en proteger a su joven crack o la Federación tiene razón en castigar lo que parece un engaño descarado? Déjalo en los comentarios porque este escándalo recién empieza y las próximas horas serán decisivas para el futuro de todos los involucrados.